Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 270, lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de Esdras capítulo 7 al 8, del libro de Zacarías del 7 al 8 y el libro de los Proverbios capítulo 20, versículos del 12 al 15. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, el maestro de la ley. Después de esos acontecimientos, el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraya, hijo de Azarías, hijo de Gelcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitum, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Marayot, hijo de Zaharaís, hijo de Azú, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón, regresó de Babilonia. Era Esdras un perito en la ley que el Señor Dios de Israel había dado por medio de Moisés. Como el Señor su Dios estaba con Esdras, el rey accedió a todas sus peticiones. El año séptimo del rey Artajerjes, otros israelitas, sacerdotes, levitas y cantantes, porteros y destinados al servicio del templo, regresaron a Jerusalén. Esdras llegó al mes quinto del mismo año. En efecto, el día primero del primer mes de Babilonia y el primer día del quinto mes entraba en Jerusalén porque su Dios le protegía. No en vano, Esdras se había entregado al lleno de estudio y a la práctica de la ley del Señor, enseñando a los israelitas esa ley y sus preceptos. Carta de Artajerjes. Esta es la copia del documento del rey Artajerjes entregado a Esdras, el sacerdote maestro de la ley, experto en las prescripciones y mandatos del Señor sobre Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro muy versado en la ley del Dios del cielo, ha dado órdenes para que todos sus súbditos israelitas, también los sacerdotes y levitas, si quieren regresar a Jerusalén, pueden hacerlo contigo. Vas en cantidad de enviado del rey y de los 7 consejeros, con el fin de supervisar cómo van las cosas en Judá y en Jerusalén, según la ley de tu Dios que te ha sido confiada. Los que vayan llevarán la plata, el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que tiene su morada en Jerusalén, y también la plata y el oro que logre reunir en toda la provincia de Babilonia, junto con los nativos espontáneos del pueblo y los sacerdotes, con destino al templo de Dios que está en Jerusalén. Por eso mismo, apresúrate a comprar con ese dinero novillos, carneros, corderos, con sus corrientes ofrendas y sacrificios increntos, y ofrecerlos sobre el altar del templo de Dios de ustedes que está en Jerusalén. Emplearán plata, el oro sobrante como mejor les parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de Dios de ustedes. Deposita ante tu Dios en Jerusalén los utensilios que te han sido confiados para el culto de su templo. Si a tu juicio se necesita todavía alguna cosa más para el templo de tu Dios, cuenta con el dinero del erario real. Yo, el rey Artajerjes, desordeno a todos los tesoros de otro lado del Éufrates que den puntualmente a Esdras, sacerdote y maestro de la ley de Dios del cielo, todo lo que le pidan. Hasta 3.500 kilos de plata, 25.000 kilos de trigo, 2.500 litros de vino y otros tantos de aceite y toda la sal que pida. Todo lo ordenado por el Dios del cielo para su templo debe cumplirse puntualmente a fin de que su cólera no caiga sobre el reino y el rey y sus hijos. Les hacemos saber también que todo sacerdote, levita, cantante, portero y destinado al servicio del templo, como cualquier otro servidor de este templo de Dios, estará exento de tributo, impuestos o derechos de tránsito. Y tú, Esdras, de acuerdo con la sabiduría que Dios te ha concedido, nombrarás jueces y magistrados para administrar justicia a todo el pueblo que esté del otro lado del Éufrates y conoce la ley de tu Dios, a quien le ignore y enseñarla. A quien no cumpla la ley de tu Dios, este decreto del rey se le castigará con la cárcel, la confiscación de bienes y el destierro e incluso la muerte, según los casos. Bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados que predispuso el corazón del rey para glorificar el templo del Señor que está en Jerusalén y que me ha dispuesto a favor del rey y él, sus consejeros y de todos los altos funcionarios de la corte. Así yo, alentado por la protección del Señor mi Dios, convoqué a los jefes de Israel para que subiera al Jerusalén conmigo. Capítulo 8. El regreso a Jerusalén, los acompañantes de Esdras. Estos son, con su genealogía, los jefes de la familia que subieron conmigo a Jerusalén desde Babilonia en el reinado de Artajerjes.
De los descendientes de Pinjas, Gersón; de los Itamar, Daniel; de los David, Hatún, hijo de Secanías; de los de Perón, Zacarías; más 150 varones registrados con él; y el del Pahat, Moab, Elionai, hijo de Serajías; más 200 varones; de los Zatú, Seconías, hijo de Jaziel; más 300 varones; de los de Adín, Ebed, hijo de Jonatán; más 5 varones; de los de Elam, Esías, hijo de Atalías; más 70 varones; de los Cefatías, Zebedías, hijo de Miquías; más 80 varones; de los de Joab, Abdías, hijo de Geliel; más 218 varones; de los de Banín, Selomit, hijo de Josafías; más 170 varones; de los que Bebai, Zacarías, hijo de Bayai; más 28 varones; de los Asgad, Juan, hijo de Ecatán; más 110 varones; de los de Adoniquías, que los son últimos. Estos son los nombres de Elifetelet, Gelel, Semayas; más 60 varones; y de los de Baiyao, Utai, hijo de Zacur; más 70 varones. Preparación del regreso. Estos los de reunir junto al río que corre hacia Abai. Ahí acampamos 3 días. Al hacer la expedición encontré laicos, sacerdotes, pero ningún levita. Llamé entonces a los de jefe de Eliezer, Ariel, Semayas, Elmatán, Harid, Elnatán, Natán, Zacarías, Mesulán, y los instructores Yoyadi y Natán. Les ordené que dijeran a Ido, el jefe de la localidad de Casilla, y les sugirieron lo que debían decirle a él y a sus hermanos, los destinados al servicio del templo de la localidad de Casilla, para que no procuraran ministros para el templo de nuestro Dios. Gracias a la protección de nuestro Dios nos enviaron a Serabias, de la descendencia de Mijli, hijo de Leví, hijo de Israel, hombre experto a quien acompañaba entre hijos y hermanos 18 personas. Nos enviaron también a Jasabías con su hermano Isaías, de la descendiente de Merari, con sus hermanos e hijos, en total 20 personas, y 220 más de los destinados al servicio del templo, a quien David y los príncipes habían puesto el servicio de los levitas. Todos estos fueron inscritos por su nombre en el registro. Descripción del viaje. Ahí, a orillas del río Abai, promulgué en ayuno en señal de humillación ante nuestros días, implorando que él tuvieran un viaje feliz, nosotros y nuestros niños, junto con todos nuestros bienes, porque después de haber dicho al rey, nuestro Dios bendice a todos los que lo buscan, pero se enfurece a quien lo abandonan. No daban vergüenza pedirle tropas, jinetes, con protección contra posibles enemigos durante el viaje. Precisamente por esto, ayunamos e invocamos a nuestro Dios, y él nos escuchó. Así que elegí 12 jefes de los sacerdotes, Israbís y Jarabís, junto con 10 de entre sus hermanos, y en su presencia pasé la plata, el oro y los utensilios que el rey, sus consejeros, sus principales y todos los israelitas ahí residentes habían ofrecido para el templo de nuestro Dios. Una vez pesado, confía a su custodia 22.800 kilos de plata, utensilios de plata con un peso total de 3.500 kilos, otros 3.500 kilos de oro, 20 copas de oro valoradas en 1.000 dáricos, y 2 bandejas de cobre dorado reluciente como el oro. Y les dije, ustedes están consagrados al Señor, también estos utensilios son sagrados. Esta plata y este oro son como una ofrenda espontánea al Señor, Dios nuestros antepasados. Vigilen y utensilios bien hasta las paz en el Jerusalén, en las sales del templo del Señor, en presencia de los jefes de los sacerdotes, los levitas y los jefes de la familia de Israel. Los sacerdotes y los levitas se hicieron cargo de la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados por su traslado a Jerusalén, el templo de nuestro Dios. El día 12 del mes primero partido el rey Aiba hacia Jerusalén, y nuestro Dios nos protegió durante el viaje, librando de toda clase de enemigos y asaltantes. Ya en Jerusalén descansamos 3 días. Al cuarto pesamos en el templo Dios nuestro Dios la plata, el oro y los utensilios, y les entregamos todo al sacerdote Merimot, hijo de Orías, que estaba acompañado de Eleazar, hijo de Pinjas, y de levitas Jesobat, hijo de Josué, y de Noadit, hijo de Binui. Consideraron el número de los pesos y quedó registrado de suma total. Los reprateados ofrecieron al Señor, Dios de Israel, en holocausto por todo el pueblo 12 novillos, 96 carneros, 77 corneros y 12 chivos en expiación por los pecados. Y se remitieron de los decretos del rey y los gobernadores reales y los gobernadores de este lado del Éufrates, los cuales ayudaron al pueblo y reconstruyeron el templo de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 7 y 8 del libro de Esdras, donde ya se está convocando toda esta reunión del pueblo de Israel, pero especialmente para poder construir el templo. Ahora pensemos, ¿cómo es que el Señor nos reúne para poder dar gloria a Dios? Sea con nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros. ¿Qué es lo que necesitamos para esa reunión y sobre todo para tener esa unidad? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Esdras, pasemos ahora al libro de Zacarías. Capítulo 7. Sobre el ayuno. El cuarto año del reinado de Darío, el día 4 del mes noveno, el mes de Casleu, habló el Señor a Zacarías. Betel Sareres, oficial del rey y su jefe, enviado una delegación para aplacar al Señor y a la pregunta de los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso y a las tropas del siguiente. Debemos observar un día de duelo y ayuno al mes quinto, como lo venimos haciendo desde hace tantos años. Entonces recibe esta palabra del Señor. Habla a toda la gente del país y a los sacerdotes cuando ayunaban y se mortificaban en el quinto y séptimo mes, desde hace ya 70 años. Lo hacían por mí, y cuando comían y bebían, no lo hacían en provecho de ustedes mismos. Además, ahí están las palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén y las ciudades de sus alrededores, en Negev y la Cefala estaban habitados. Recibió también Zacarías estas palabras del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con rectitud y justicia, practiquen el amor y la misericordia unos con otros, no opriman a la viuda, al huérfano, el extranjero o el pobre, y no traten nada malo contra el prójimo. Pero sus antepasados no se hicieron caso, fueron rebeldes, me dieron la espalda y cerraron los oídos para no oír, endurecieron su corazón como el diamante y se cumplieron la ley, ni obedecieron las palabras que el Señor Todopoderoso les dirigió por medio de su Espíritu y del misterio de los antiguos profetas. Entonces el Señor Todopoderoso se indignó grandemente y declaró: así como ellos no quisieron escucharme cuando yo les llamaba, tampoco yo los escuché cuando me invocaron. Les dispersé entre naciones desconocidas para ellos y su tierra quedó destruida. Cuando ella destruyeron que dejarla, nadie vivía en ella ni pasaba por ahí. Así convirtieron un lugar desértico en una tierra tan hermosa. Capítulo 8. 10 oráculos mesiánicos. El Dios Todopoderoso me dirige esas palabras. Así dice el Señor Todopoderoso: siento amor profundo por Sión y me consuelo de pasión por ella. Así dice el Señor Todopoderoso: regresaré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad fiel y el monte del Señor Todopoderoso, monte santo. Así el Señor Todopoderoso: ancianos y ancianas volverán a sentarse en las plazas de Jerusalén, cada uno con el bastón en la mano, por lo avanzado de su edad, y la plaza de la ciudad estará llena de niños y niñas que jurarán en ella. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquel día parecerá imposible el resto de este pueblo, pero no será imposible para mí, oráculo del Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a salvar a mi pueblo del país del oriente y del país donde se pone el sol, y los atraeré para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré para ellos un Dios fiel y salvador. Así dice el Señor Todopoderoso: anímense a trabajar lo que oyen estas palabras, que los profetas proclamen estos días en los que ponen los cimientos de la casa del Señor Todopoderoso y reconstruyen el templo, porque antes de esos días no habrá salario ni por hombres ni por animales. Nadie tiene seguridad de movimiento a causa del enemigo, pues yo mismo había enfrentado unos contra otros, pero ahora ya no soy como antes para el resto de este pueblo, oráculo del Señor Todopoderoso, porque yo sembraré la paz. La viña dará su fruto, la tierra dará su cosecha y el cielo dará su rocío. Todos estos bienes se les dará, es posesión del resto de este pueblo. Así como antes, pueblo de Judá y de Israel, ustedes eran una maldición entre las naciones, así ahora los salvaré, será una bendición. No teman y anímense. Así como propuse castigarlos y no tuve compasión de sus antepasados cuando me enojaron, dice el Señor Todopoderoso, así en estos días he cambiado de parecer y me he propuesto tratar bien a Jerusalén y a Judá. No teman, estas son las cosas que deben practicar.
Háblense unos a otros con la verdad y administren sus tribunales una justicia que asegure la paz. No tramen el mal unos contra otros en su interior y no se acostumbren a jurar en falso, porque yo odio todo esto, oráculo del Señor. Recibe esta palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Los ayunos del cuarto, quinto, séptimo y décimo mes se convirtieron para Judá en alegría desbordante, en día de hermosa celebración. Sí aman la fidelidad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía han venir gente y habitantes de grandes ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a decir a los de la otra: vamos a aplacar al Señor Todopoderoso y a pedir su protección. Yo también voy a contigo. Y muchos pueblos y naciones poderosos vendrán a aplacar al Señor Todopoderoso y a pedir a su protección. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquel día 10 extranjeros tomarán a un judío con el manto y le dirán: queremos ir con ustedes porque tenemos que oír que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 7 y 8 acerca de cómo el Señor está convocando y sobre todo teniendo en ese mismo encuentro para buscar la paz, para buscar ese encuentro y sobre todo la gracia que el pueblo necesita ante este destierro que tenían y el retorno que tienen. Pero este retorno más bien hacia su corazón, al corazón de Dios, porque algunas veces se había perdido y había sido infiel. Hoy pidamos al Señor que ese retorno lo tengamos siempre hacia su corazón para alcanzar la misericordia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Zacarías, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 20, versículos del 12 al 15. Oído que oye y ojo que ve son las dos obras del Señor. No le temes gusto al sueño. No te empobrezca. Ten los ojos abiertos y prosperarás. Malo, malo, dice el comprador, pero en cuanto sale, se felicita por su compra. Aunque tenga oro y perlas en cantidad, lo más precioso son las palabras sensatas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que todo nuestro reunirnos y sobre todo buscarte esté direccionado con grandes obras, palabras sensatas y sobre todo buscar siempre tu amor para que ese entorno y nuestra vida esté unido siempre a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, vamos a tener un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.